Yo quisiera empezar hablando sobre el libro de Elena, este libro de Editorial Planeta de la serie Memoria Colombia. Me gustaría empezar hablando precisamente sobre este relato, que es a la vez un relato personal, un relato íntimo, es un relato político y un relato jurídico, que habla sobre el dolor de una hija, pero también del dolor de todo un país. Entonces, Elena, cuénteme un poco cómo construyó esta historia, qué la llevó a decidirse contarla, cómo fueron apareciendo los personajes de la fiscal Ángela María, del periodista Daniel Coronel. Cuénteme cómo se fue armando este libro que hoy nos trae en gran parte acá. Bueno, son varias etapas y empieza con las preguntas de mi hijo, muy insistentes sobre quién era su abuelo, dónde estaba su abuelo, por qué estábamos donde estábamos. Y ahí me veo yo obligada a tenerle que contar a él pues esta historia de horror y de dolor. Y entonces empiezo a escribir. Eran pues textos sueltos en ese momento sin ninguna intención de llegar a publicar un libro. Y después de la segunda exhumación de mi papá en el 2018, regreso a Alemania y bueno, y me siento a escribir y ahí me voy dando cuenta que esta historia trasciende a un relato personal o familiar y que tiene que ver con todo un país y que debe ser contado para que Colombia entienda qué fue lo que nos pasó y que el mundo escuche lo que es vivir con la impunidad, lo que es enfrentarse al Estado colombiano, lo que es salir al exilio como una niña. Eh, y, y bueno, y también pues la intención del libro es claramente reivindicar a la memoria de mi papá, reclamar esta injusticia y porque sí creo que la memoria es además, tiene que ser una base fundamental de cualquier democracia y yo con este libro pues quiero aportar de alguna manera. Cuándo y cómo aparece la fiscal Ángela María Buitrago y Daniel Coronel, pues ellos aparecen, no es que yo no es un relato de ficción, yo conté los hechos como se fueron dando y evidentemente ellos son personas que con su trabajo determinaron, eh, en realidad definieron cómo iba a seguir siendo mi vida porque le dieron sentido al sinsentido que había tenido que estar confrontando desde niña. Y bueno, y cuento, pues en el relato cuento el trabajo que hizo ella como fiscal al encontrar las pruebas eh, y, y Daniel Coronel haciendo público los videos.